¿Te has sentido alguna vez rodeado de fuerzas que parecen invisibles, pero que afectan a todos los ámbitos de tu vida? ¿Te has preguntado alguna vez por qué, incluso con tanta fe, los desafíos y las enfermedades parecen no cesar? Quizá lo has intentado todo, oraciones, ayunos, consagraciones, pero la lucha persiste, ¿verdad? Rezas cada mañana, clamas al Señor de madrugada, pero la sensación es que los cielos están cerrados, como si las respuestas no llegaran. Te preguntas, ¿dónde está la curación? ¿Dónde está la intervención divina que tan desesperadamente busco? ¿Existe realmente un camino que conduzca a la restauración? Y si te dijera que existe un salmo, una oración poderosa, capaz de sanar no solo el cuerpo, sino también el alma. Algo tan profundo que al revelarse podría transformar tu vida para siempre. ¿Lo creerías? ¿Creerías que Dios, en su infinita sabiduría, nos ha dejado un secreto, una llave espiritual, que si se encuentra y se comprende, abre las puertas a la curación y la paz que tan desesperadamente buscamos? Imagina por un momento que tienes en tus manos un arma secreta, una llave espiritual que nunca imaginaste que estuviera a tu alcance. Algo que trasciende todas las dificultades, que va más allá de las barreras de la enfermedad, del sufrimiento, y que, cuando se utiliza correctamente, trae restauración no solo al cuerpo, sino también al espíritu. Y lo más sorprendente de todo, esta llave está a tu disposición ahora mismo, sin coste alguno, sin sacrificios, solo con la voluntad de abrir tu corazón y tu mente al poder de Dios. Hoy voy a mostrarte un salmo que lleva dentro el poder de curar cualquier enfermedad, eliminar el mal y llevar la paz de Dios a donde más la necesitas. Pero eso no es todo. Hay algo oculto entre las líneas de este salmo, algo que poca gente conoce realmente y que, si se comprende, puede cambiar por completo el curso de tu vida. No es solo un salmo de protección, sino un salmo de profunda transformación. Tiene el poder de limpiar tu mente, sanar tu cuerpo y restaurar tu fe. Es algo tan poderoso que, aplicado con fe y comprensión, puede romper las cadenas que te han aprisionado durante tanto tiempo. Imagina ahora que, al final de este vídeo, ya no serás la misma persona. Al comprender y aplicar lo que se le revelará, podrá experimentar una liberación espiritual que muchos han buscado en vano. Verás con tus propios ojos la manifestación del poder de Dios de una manera tan real y tangible que todos los enemigos espirituales tendrán que retroceder. La enfermedad, la opresión, la angustia, todo lo que te aleja de la paz de Cristo, será confrontado directamente por la verdad que aprenderás aquí. Ahora puede que te preguntes, ¿cómo puedo acceder a este poder? ¿Cómo puedo entender esta clave que parece tan sencilla, pero que muchos siguen ignorando? No te preocupes, porque la respuesta está más cerca de lo que crees. Dios ya lo ha preparado todo, y ahora es el momento de que conectes con este poder divino. Pero antes de continuar, quiero que hagas algo muy importante. Comenta abajo en los comentarios la frase "Paz en Cristo". Esta no es una simple frase, es una declaración de fe y confianza en todo lo que Dios ha preparado para tu vida. Al comentar, estarás alineando tu corazón con la palabra que será liberada aquí, creando un pacto con Dios para que su poder se manifieste en tu vida. Y no te detengas ahí. Dale me gusta al vídeo. Compártelo con otros hermanos y hermanas en Cristo que puedan estar pasando por dificultades y suscríbete al canal. Tu interacción es vital para que más personas puedan ser alcanzadas por este mensaje. Al hacerlo, también te pones en posición de recibir más bendiciones de Dios.
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando somos fieles en nuestras actitudes, Él honra nuestra fe. Sé que has venido aquí buscando algo grande. Estás buscando algo más que una solución temporal. Estás buscando un milagro. Y mi hermano, mi hermana, puedo asegurarte que a lo largo de este video serás introducido al poder de Dios de una manera que nunca imaginaste. Prepárate, porque lo que está a punto de ser revelado va a impactar tu vida de una manera sobrenatural, como nunca antes. No se pierda esta oportunidad divina de recibir la sanidad que tanto necesita. A lo largo de este video, vamos a desentrañar juntos este misterio. Sé que a muchas personas, incluso a las que ya buscan a Dios con un corazón sincero, nunca se les ha enseñado este salmo de una manera profunda. No se les ha enseñado cómo puede actuar en la vida de un creyente, trayendo sanación y liberación. Y eso es exactamente lo que aprenderás hoy aquí, porque la sanación que anhelas no está lejos. Está aquí, a tu alcance, lista para ser liberada a través de tu fe, comprendiendo el poder de Dios que se revela en este salmo. Permanezca atento. Lo que oigas aquí podría cambiarlo todo. Al final de este video, no serás el mismo. Prepárate para el impacto espiritual que está a punto de suceder. El salmo que cura cualquier enfermedad está a punto de ser revelado, y usted será una de las primeras personas en conocer a fondo el poder que contiene. ¿Sabías que las enfermedades que nos aquejan suelen tener raíces espirituales? El enemigo no solo actúa visiblemente, sino también en las áreas invisibles de nuestra vida, como nuestras emociones, nuestra mente y nuestro espíritu. Cuando nos apartamos de la protección de Dios, cuando permitimos que la ansiedad, el miedo o el pecado entren en nuestras vidas, acabamos dando espacio a las fuerzas del mal para que nos ataquen. La Biblia nos enseña que, en muchas situaciones, las enfermedades físicas pueden ser reflejos de una batalla espiritual que no vemos, pero que está ocurriendo a nuestro alrededor. La palabra de Dios, en el libro de Isaías, nos habla de un poder que a menudo se olvida. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y 53, 4, 5. Este versículo nos muestra la profunda verdad de que mediante el sacrificio de Cristo ya hemos sido sanados. No solo cargó con nuestros pecados, sino también con nuestras enfermedades, sufriendo en nuestro lugar. Tenemos que darnos cuenta de que cuando estamos enfermos o afrontamos dificultades, a menudo nos atacan fuerzas espirituales que buscan debilitarnos y apartarnos de Dios. Y la solución no está en meras palabras o tratamientos físicos, sino en invocar el poder de Cristo, que ya ha tomado sobre sí todo nuestro dolor. Cuando nos damos cuenta de esto, nuestra fe se fortalece, porque sabemos que por el poder de Cristo ya hemos sido curados. Un claro ejemplo de ello lo encontramos en la historia de un hombre que, tras años de lucha contra una enfermedad incurable, por fin se dio cuenta de que su dolencia no era solo física, sino espiritual. Estaba siendo oprimido por miedos, ansiedades y a menudo sentimientos de culpa y condena. Cuando se rindió a la verdadera curación de Cristo, cuando declaró con fe que creía en el poder de la cruz sobre su vida, su salud empezó a restablecerse. No solo se curó físicamente, sino también espiritualmente. La paz que tan desesperadamente buscaba fue restaurada en su vida. La segunda reflexión que debemos tener en cuenta es que, cuando hablamos de curación, no nos referimos solo a una restauración física, sino a una verdadera transformación espiritual. Cuando miramos la Biblia, vemos que la verdadera curación es mucho más que eliminar los síntomas de una enfermedad.
Jesús, en varios pasajes, demostró que la curación física estaba vinculada a la restauración de la relación del ser humano con Dios. Sanaba el cuerpo, pero también el alma. En Juan 5:14, después de curar al paralítico, Jesús le dijo: «He aquí que has sido curado, no peques más, no sea que te suceda algo peor». Esto demuestra que la curación no es solo un cambio físico, sino un proceso de restauración espiritual. ¿Cuántas veces te has encontrado orando por sanación, pero en el fondo sabías que algo dentro de ti seguía roto? Tal vez no sea solo tu cuerpo lo que necesita sanación, sino tu alma, tus emociones y tu relación con Dios. Cuando permitimos que el pecado se entremezcle con nuestras vidas, puede manifestarse de diversas maneras, como la enfermedad, la amargura y la desesperanza. La verdadera curación comienza cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, pidiéndole ayuda para transformar no solo nuestro cuerpo, sino toda nuestra vida. No es fácil, porque las fuerzas espirituales contra nosotros son astutas. Quieren que sigamos débiles, dudosos y desconectados de nuestra verdadera fuente de curación, que es Cristo. Pero cuando nos damos cuenta de que Jesús no solo curó a los enfermos en la Biblia, sino que también ofrece curación para nuestras vidas hoy, nuestra fe se renueva. Y con cada oración, con cada acto de fe, estamos abriendo puertas para que el poder de Dios actúe sobrenaturalmente en nosotros. Empiezas a darte cuenta de que la curación que tanto deseas no es algo lejano o inalcanzable. A medida que asimilas estas verdades espirituales, empiezas a transformarte, a comprender que tu lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra las fuerzas espirituales que tratan de apartarnos del amor de Cristo. A medida que esta revelación penetre en tu corazón, te fortalecerás. Porque en el momento en que te entregues plenamente al poder de Dios, Él será tu sanación y tu liberación. Al reflexionar sobre el poder de la sanación espiritual que tratamos en el bloque anterior, se nos desafía a dar un paso más profundo. No basta con saber que Cristo ya ha tomado sobre sí nuestras dolencias. También necesitamos comprender nuestro papel en este proceso de restauración. La Biblia nos enseña que nuestra fe es lo que activa el poder de Dios en nuestras vidas. En Marcos 5:34, Jesús le dijo a la mujer que tocó su manto y quedó curada: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de esta dolencia». Este versículo es un poderoso recordatorio de que nuestra fe no es pasiva. La verdadera fe es la que actúa, la que se mueve y la que busca la intervención divina con convicción. Esta mujer, que llevaba años sufriendo una enfermedad, no se limitó a esperar a que Jesús la encontrara. Dio un paso de fe. Tocó las vestiduras de Cristo creyendo que con solo tocarlas quedaría curada. No se conformó con una oración, sino que fue en busca de un milagro. La cuestión aquí es que a menudo nuestra fe se limita a lo que vemos, a lo tangible, y olvidamos que para Dios la verdadera fe trasciende la realidad visible. Cuando estamos en medio de una batalla espiritual, a menudo no vemos las respuestas inmediatas, pero eso no significa que Dios no esté trabajando entre bastidores. La fe que mueve montañas es la fe que persevera, que sigue buscando la sanación y la liberación, incluso cuando los resultados aún no son visibles. Llevemos esto a una aplicación práctica en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos encontramos afligidos ante una enfermedad o un problema y nos sentimos impotentes ante la situación? A veces incluso rezamos, pero nuestra fe es vacilante. No esperamos el milagro con la certeza de que llegará. Esto es común, pero el ejemplo de la mujer con el flujo de sangre nos enseña que nuestra fe debe ser audaz. Ella no se contentó con esperar, sino que actuó.
Y Dios honra esa actitud. Cuando te entregas al poder de Dios con total confianza, creyendo que Él puede hacer lo imposible, activas un proceso sobrenatural que se manifiesta en tu vida. La Biblia también revela que la curación y la liberación espiritual tienen que ver con nuestra obediencia a la palabra de Dios. A menudo esperamos un milagro, pero Dios nos pide algo: obediencia. En 2 Crónicas 7:14, Dios dice: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humilla, ora, busca mi rostro y se vuelve de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo que vemos aquí es que, para experimentar la curación divina, es necesario un movimiento del corazón. Cuando nos humillamos ante Dios, cuando buscamos su rostro y nos arrepentimos de nuestros pecados, la curación se convierte en una promesa. Dios nos llama no solo a clamar por milagros, sino a vivir alineados con su voluntad. Este alineamiento es lo que nos pone en posición de recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. ¿Qué significa esto en el contexto de nuestra batalla espiritual diaria? Significa que al reconocer las áreas de pecado o alienación en nuestras vidas, al entregarnos completamente a Dios, estamos abriendo la puerta a la sanación espiritual y física. Puede que estés pasando por un momento de enfermedad, pero la curación no se limita a lo que se trata externamente. Cuando hay un corazón arrepentido, cuando hay una vida rendida al Señor, hay una transformación interior que se refleja en el cuerpo. Las palabras de Jesús en Mateo 9, 12, 13 también nos recuerdan que vino para los enfermos, no para los sanos, trayendo curación y salvación. Esta curación, sin embargo, está vinculada a nuestra respuesta de fe y obediencia. ¿Y cómo se aplica esta verdad a tu vida hoy? Cuando te enfrentas a desafíos, ya sean espirituales o físicos, Dios te está llamando a algo más que a una curación superficial. Te está llamando a una transformación completa que involucra no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. La curación que tanto deseas, ya sea del cuerpo o del alma, solo puede lograrse cuando te rindes totalmente a la voluntad de Dios, creyendo que Él tiene el poder de restaurar todas las cosas. Ahora, imagina por un momento que al aplicar estos principios de fe y obediencia en tu vida, experimentas un cambio radical. Puede que sigas enfrentándote a dificultades, pero tu percepción de Dios, tu relación con Él, ha cambiado por completo. Ya no eres el mismo. Y a medida que crece tu fe, verás la manifestación del poder de Dios, no solo en tu vida espiritual, sino también en tu salud y bienestar físico. Al igual que la mujer con el flujo de sangre que fue curada por su fe en Jesús, tú también puedes experimentar la curación divina. Pero esa curación comienza en el momento en que decides, con todo tu corazón, buscar la presencia de Dios con fe inquebrantable. Al hacerlo, comenzará a producirse la transformación. Con cada oración, con cada paso de fe, la curación espiritual y física se hará más evidente en tu vida. Tras reflexionar sobre la importancia de la fe activa y la obediencia a la voluntad de Dios para que se produzca la curación, es esencial darse cuenta de que el proceso de curación también implica un combate espiritual constante. Como hemos visto antes, la verdadera fe es la que se mueve, la que actúa con valentía ante la adversidad. Pero mientras buscamos la restauración que viene de Dios, tenemos que ser conscientes de que estamos en un campo de batalla espiritual, donde fuerzas invisibles intentan desviarnos e impedir que recibamos lo que Dios ya ha preparado para nosotros. En Efesios 6:12, la Biblia nos enseña: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Este versículo revela una verdad fundamental sobre la batalla espiritual a la que nos enfrentamos. Nuestra lucha no es contra cosas físicas, sino contra fuerzas espirituales que operan en lo invisible. Cuando se trata de sanar, ya sea por dolencias físicas o espirituales, nos enfrentamos a un enemigo que no descansa. Quiere mantenernos enfermos, débiles y alejados de Dios, y una de las formas más eficaces de atacarnos es minando nuestra fe. El enemigo sabe que una vez que te das cuenta de la verdad de que Dios es tu sanador, ya ha perdido la batalla. Por eso intenta crear distracciones, dudas y miedo. Quiere que dudes de la promesa de Dios. Es por eso que muchos hermanos y hermanas en Cristo, a pesar de conocer la palabra, todavía se encuentran luchando, ya sea con su salud o su mente. El enemigo pone pensamientos de desesperanza, acusación y miedo para que te alejes de la verdad y de la fe en Cristo. Y aquí es donde entra en juego la armadura de Dios, que el apóstol Pablo describe en Efesios 6, 13, 17. Nos enseña a revestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir en los días malos y permanecer firmes. Nos enseña a revestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir en los días malos y después de haberlo hecho todo, mantenernos firmes. La armadura de Dios es una poderosa metáfora de las prácticas espirituales que debemos adoptar para proteger nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida de los ataques espirituales. Cuando rezas, cuando lees la palabra de Dios, cuando invocas el poder de la sangre de Jesús, en realidad estás vistiendo la armadura espiritual que te protege contra los embates del enemigo. La curación, por tanto, no es solo cuestión de esperar a que ocurra algo, va acompañada de la confrontación con las fuerzas espirituales que trabajan contra nosotros. En el momento en que decides aferrarte a la palabra de Dios en tu vida, empiezas a librar una batalla espiritual. El enemigo trata por todos los medios de convencerte de que no hay curación, de que no hay esperanza, pero es entonces cuando debes alzar la voz y declarar, como hizo Jesús, que está escrito: por sus heridas hemos sido sanados. Isaías 53, 5. Al declarar esto, estás desafiando el poder de las tinieblas y afirmando que por la fe en Cristo ya estás curado. Pero la lucha espiritual también nos enseña que la curación a veces requiere persistencia. Cuando Jesús curó al ciego de Betsaida, realizó el milagro en 2 tiempos. Marcos 8, 22, 25. Esto no significa que Dios sea incapaz de actuar al instante, sino que a menudo quiere que busquemos su presencia con perseverancia, con fe inquebrantable, hasta que la curación se manifieste plenamente. Y aquí es donde entra en juego la importancia de la paciencia espiritual. No debemos desesperarnos ni sentirnos impotentes cuando las respuestas no llegan inmediatamente. La curación que Dios tiene para ti puede ser un proceso, pero la promesa es cierta. Si te mantienes firme, si sigues buscando con fe, Él completará la obra que ha comenzado en tu vida. Así que, al entrar en este proceso de curación, recuerda que el enemigo no se quedará quieto, pero tú tienes un arma poderosa, la perseverancia en la oración y la confianza en la palabra de Dios. Al continuar resistiendo, creyendo y poniéndote la armadura de Dios, fortaleces tu posición de victoria hasta que el enemigo ya no tenga poder sobre ti. Ninguna enfermedad, ningún ataque espiritual puede resistir el poder de Dios cuando permanecemos firmes y convencidos en nuestra fe. Ahora te traigo una reflexión práctica. Cuando estás luchando contra una enfermedad o un problema espiritual, ¿cuál ha sido tu postura? ¿Te has mantenido en la fe, usando las armas espirituales que Dios te ha dado, o te has rendido al miedo y a la desesperanza?
El enemigo quiere que te alejes de la verdad, pero tu victoria reside en permanecer firmemente anclado en las promesas de Dios. La curación no es solo un resultado físico, sino una transformación que comienza en el corazón, la mente y se manifiesta en el cuerpo. Ahora imagina lo que sucederá en tu vida cuando aprendas a aplicar esta perseverancia espiritual de forma práctica. Cuando pongas en práctica la armadura de Dios, no habrá enfermedad ni batalla espiritual que pueda derrotarte. Tu victoria será segura y la sanidad sobrenatural será la respuesta que recibas de Dios. Tras comprender que la curación implica no solo una fe activa, sino también perseverancia y enfrentamiento a las fuerzas espirituales que nos atacan, es importante reflexionar sobre un aspecto fundamental del proceso de curación y liberación: la restauración de nuestra identidad en Cristo. En muchas situaciones, las enfermedades y los problemas espirituales tienen su origen en una falsa comprensión de quiénes somos ante Dios. A menudo, la falta de curación física y espiritual está relacionada con un vacío interior, una desconexión con nuestra verdadera identidad como hijos e hijas del Altísimo. La Biblia nos enseña en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este pasaje revela un principio esencial. Cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas, somos completamente transformados. Sin embargo, muchos de nosotros todavía llevamos la identidad del pasado en nuestros corazones, recordando quiénes éramos antes de conocer a Cristo y permitiendo que los recuerdos, los fracasos y las dolencias físicas nos definan. Cuando uno se encuentra enfermo, ya sea física o espiritualmente, es frecuente empezar a identificarse con el dolor, la debilidad y el sentimiento de impotencia. Pero la verdad de Dios sobre tu vida es mucho más profunda. Tú no eres la enfermedad que arrastras, no eres la depresión que sientes y desde luego no eres los miedos que surgen en tu mente. La verdadera curación comienza cuando comprendes e interiorizas tu identidad en Cristo. Cuando empiezas a verte como Dios te ve, como una criatura nueva, restaurada y libre, la curación empieza a producirse en tu interior y con el tiempo se refleja en tu vida física. Este proceso de restauración de la identidad en Cristo nos lleva a un segundo punto fundamental para la sanación: el poder de la confesión y el arrepentimiento. En Santiago 5:16 se nos instruye a confesar nuestros pecados unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. El arrepentimiento es una clave esencial para la curación espiritual. Cuando pecamos, creamos una barrera entre nosotros y Dios. Esta separación espiritual puede manifestarse de diversas maneras, como enfermedades y dificultades emocionales. A menudo, la curación física no llega hasta que nos arrepentimos sinceramente y buscamos la limpieza de nuestro corazón. El arrepentimiento no es una simple petición de perdón, sino un acto de humildad y transformación. Al confesar nuestros pecados y volvernos a Dios, le permitimos que entre en nuestras vidas para restaurar lo que se ha perdido. El proceso de arrepentimiento es una apertura a la gracia de Dios que purifica y sana. Cuando confesamos nuestros pecados, no solo pedimos perdón, sino que nos entregamos al poder de Dios para que nos transforme desde dentro, sanando el alma, la mente y el cuerpo. Pensemos por un momento en la mujer que, en Lucas 7:36-50, ungió los pies de Jesús con perfume, caro los enjugó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Esta mujer, con un pasado marcado por el pecado, encontró la verdadera curación en Jesús. No se limitó a pedir perdón, sino que demostró con sus acciones que estaba dispuesta a cambiar.
a dejar atrás todo lo que la alejaba de Dios. Jesús, al ver su actitud de genuino arrepentimiento, declaró: «Tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz». Este pasaje nos enseña que cuando nos entregamos totalmente a Cristo, el arrepentimiento genuino abre la puerta a la curación. Y no solo a la curación espiritual, sino también a la curación emocional y física. En nuestro camino de fe, es importante que comprendamos que el arrepentimiento no es una carga, sino una liberación. Al confesar y alejarnos del pecado, estamos creando un espacio para la intervención divina en nuestras vidas. La curación comienza en el momento en que reconocemos que no somos perfectos, pero que Dios, en su infinita misericordia, está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos. Al igual que la mujer que ungió los pies de Jesús, al confesar nuestras faltas y entregarle nuestro corazón, podemos experimentar la sanación y la paz que solo Cristo puede ofrecer. Al aplicar estas verdades a tu vida, empezarás a darte cuenta de la transformación interior que se produce al reconciliarte con Dios. Esto no significa que los retos y las luchas desaparecerán de la noche a la mañana, pero al alinearte con la identidad que Dios ha preparado para ti, encontrarás la fuerza para afrontar cualquier batalla. Y la sanación que comienza en tu espíritu se reflejará en tu cuerpo, tu mente y tus relaciones. Imagina por un momento el impacto de vivir plenamente con la identidad de hijo o hija de Dios, libre de toda condena y dispuesto a experimentar la sanación que Él ha preparado para ti. Imagina la paz que te dará saber que tu vida, tu salud y tu futuro están en manos del Señor, que no solo sana, sino que restaura y transforma. Cuando hagas este intercambio, verás que no hay enfermedad, sufrimiento ni miedo que pueda resistirse al poder de Cristo en tu vida. Tras reflexionar sobre el poder de la restauración de la identidad en Cristo y la importancia del arrepentimiento para la sanación espiritual, es esencial que pasemos a un aspecto que a menudo se descuida en nuestros itinerarios de fe: la guerra espiritual mediante la oración y el ayuno. Cuando hablamos de sanación y liberación, a menudo olvidamos que existe una batalla constante en el mundo espiritual, que requiere acciones prácticas por nuestra parte, como orar con fervor y ayunar con propósito. Jesús, al enseñar sobre la eficacia de la oración, nos mostró que existe una fuerza poderosa cuando nos acercamos a Dios en oración, pero que hay situaciones que requieren algo más que una simple oración. En Mateo 17:21, Jesús dijo: «Pero este tipo de demonio no puede ser expulsado sino con oración y ayuno». Esto nos revela que para enfrentar ciertos tipos de ataques espirituales y lograr una verdadera sanación, necesitamos adoptar una postura más intensa y comprometida con Dios. No basta con orar superficialmente, necesitamos dedicarnos a buscar respuestas divinas, con un corazón totalmente centrado en su voluntad. La oración, combinada con el ayuno, se convierte en un arma poderosa en la lucha contra el mal. El ayuno no es una práctica religiosa vacía, sino un medio para quebrantarnos ante Dios, humillarnos y abrir nuestro corazón para escuchar claramente su voz. Cuando ayunamos, no solo nos abstenemos de comer, sino que nos disponemos intencionadamente a buscar la presencia de Dios con más fervor. Mediante el ayuno, derribamos las barreras que el enemigo intenta levantar en nuestras mentes y nos acercamos más a Dios, haciéndonos más sensibles a su dirección. Imagina que estás luchando contra una enfermedad o una situación difícil que parece no tener fin. ¿Qué has hecho aparte de rezar? ¿Has ayunado? ¿Te has entregado por completo a Dios para mostrar su voluntad y su curación? El ayuno no es una fórmula mágica, sino un signo de entrega,
una señal de que estamos dispuestos a renunciar a nuestros propios deseos y anhelos para buscar lo que Dios tiene reservado para nosotros. Y es en este momento de humillación y entrega cuando Dios comienza a revelar su poder, obrando sobrenaturalmente para liberarnos y sanarnos. El segundo tema que debemos tratar y que enlaza con lo que dijimos sobre la oración y el ayuno es la importancia de declarar la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Cuando nos enfrentamos a batallas espirituales, la palabra de Dios debe ser nuestra espada. En Efesios 6:17, Pablo nos dirige a tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto nos enseña que en tiempos de guerra espiritual, la palabra de Dios es una herramienta poderosa que debe usarse activamente. No basta con conocer la Biblia, sino declarar con confianza y fe las promesas de sanidad y liberación que hay en ella. Cuando te enfrentes a una enfermedad, por ejemplo, puedes declarar pasajes como 1 Pedro 2:24, que dice: «Por sus heridas habéis sido sanados». Al declarar esta palabra, te estás alineando con la verdad de Dios y no con la mentira del enemigo que trata de convencerte de que nunca serás sanado. La palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando la proclamamos con fe, tiene el poder de cambiar las circunstancias que nos rodean. Cuando comienzas a confesar las promesas de Dios sobre tu vida, las fuerzas espirituales a tu alrededor comienzan a ser quebrantadas, porque la palabra de Dios es más fuerte que cualquier ataque del enemigo. Al igual que hizo Jesús en el desierto cuando se enfrentó a la tentación de Satanás, debemos usar la palabra como nuestra espada. En Mateo 4:4, cuando Satanás tentó a Jesús, él respondió con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús nos mostró que, incluso en medio de las pruebas, la palabra de Dios es nuestra defensa. Cuando te enfrentas a una enfermedad, por ejemplo, la palabra de Dios es tu defensa contra el miedo, la ansiedad e incluso la desesperación. Declarar la palabra de curación es declarar que crees en el poder de Dios para transformar cualquier situación. En la práctica, ¿cómo se aplica esto a su vida? Tal vez estés luchando contra una enfermedad crónica o un problema emocional o profundo. Al tomar la palabra de Dios y declararla sobre tu vida, estás afirmando que, aunque la situación parezca difícil, no estás luchando solo. Dios está contigo y ha prometido que cuando clamemos a Él nos escuchará y nos responderá. Cada vez que declaras la palabra de Dios con fe, estás permitiendo que el poder del Espíritu Santo trabaje sobrenaturalmente en tu vida, trayendo sanidad, restauración y liberación. Por lo tanto, la clave para ganar las batallas espirituales a las que te enfrentas, ya sea en el campo de la salud o en tu vida emocional o espiritual, reside en buscar a Dios intensamente a través de la oración y el ayuno, mientras usas la palabra de Dios como tu espada. Y al hacerlo, verá cómo las fuerzas del mal retroceden y la curación divina se manifiesta de forma poderosa. Al reflexionar sobre la oración, el ayuno y la declaración de la palabra de Dios como armas poderosas en la guerra espiritual, nos vemos llevados a considerar otro aspecto fundamental de la sanación: la importancia de la paz interior en el proceso de liberación. De lo que mucha gente no se da cuenta es de que, para experimentar una verdadera curación, primero debemos buscar la paz de Dios en nuestros corazones. Cuando estamos en guerra espiritual, ya sea contra una enfermedad o contra problemas emocionales, la ausencia de paz puede empeorar aún más nuestro sufrimiento, haciéndolo más intenso y difícil de soportar.
La Biblia nos habla del valor de la paz de Dios en Filipenses 4, 6, 7, donde dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo revela un principio poderoso. La paz de Dios no es solo la ausencia de conflictos o problemas, sino que es una paz sobrenatural que viene como resultado de la entrega total a Dios. Cuando entregas tu ansiedad, tu dolor y tus miedos a Dios, Él nos da una paz que va más allá de nuestra comprensión. Una paz que nos mantiene firmes, incluso en medio de la tormenta. A menudo descubrimos que la falta de paz interior puede ser un gran obstáculo para la curación. Cuando nos atormenta la ansiedad, el miedo o la falta de perdón, nuestra mente se vuelve caótica y nuestra salud espiritual y física se deteriora. La paz de Dios, en cambio, nos aporta claridad y nos permite ver la situación con los ojos de la fe. Es el escudo que nos protege contra los ataques del enemigo que intenta arrastrarnos a la desesperanza. La verdadera curación comienza cuando somos capaces de descansar en Dios y confiar plenamente en que Él tiene el control de todas las cosas, incluidas nuestras aflicciones. Imagina que estás luchando contra una enfermedad física, pero en lugar de centrarte en la enfermedad y en el miedo al futuro, decides buscar la paz de Dios. Rezas, le entregas tus miedos y decides descansar en la certeza de que Él tiene el control. Cuando haces esto, la paz de Dios comienza a invadir tu corazón y tu mente, calmando las tormentas interiores y permitiendo que comience el proceso de curación. Te das cuenta de que, aunque el dolor sigue ahí, la paz de Dios te fortalece, te mantiene firme y te da esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, también está vinculada a nuestro siguiente punto fundamental para la sanación: el poder del perdón. A menudo llevamos dentro rencores, heridas y ofensas que no han sido perdonadas, y esto puede ser un bloqueo importante para la manifestación de la curación en nuestras vidas. La Biblia es clara al respecto en Mateo 6, 14, 15, cuando Jesús dice: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón es una clave poderosa para la sanación, porque cuando no perdonamos, mantenemos un peso en nuestros corazones que nos impide experimentar la libertad y la sanación que Dios tiene para nosotros. El perdón no es una opción, es un mandato de Dios, y está directamente relacionado con nuestra salud espiritual y física. Cuando elegimos perdonar, liberamos el espacio necesario para que la paz de Dios invada nuestras vidas y la sanación comience a manifestarse. Perdonar no significa que se borre el dolor o la injusticia, sino que es una elección de obedecer a Dios y permitirle que se ocupe de la situación. ¿Cuántas veces en nuestro orgullo o amargura no perdonamos a alguien que nos ha herido, pensando que así nos protegeremos de más dolor? En realidad, esta falta de perdón nos aprisiona, manteniéndonos en un ciclo de sufrimiento continuo. Y cuando estamos físicamente enfermos, el peso de no perdonar puede ser aún más grave, ya que afecta a nuestra salud emocional, mental e incluso física. Cuando decides perdonar, aunque la persona no lo merezca, estás haciendo una elección por la paz y la sanación. Y el perdón no solo libera a la otra persona, sino que te libera a ti de una carga que te estaba consumiendo. Por eso es tan importante buscar el perdón, no solo de Dios, sino también de los demás y de nosotros.
Mismos, cuando perdonas, la curación comienza en tu interior, y a medida que experimentas la libertad del perdón, la paz de Dios se intensifica y te vuelves más sensible a su presencia y a su poder restaurador. ¿Cómo te sientes al cargar con rencores y heridas? ¿Alguna vez te has preguntado si estas emociones negativas no están influyendo en tu salud y bienestar? Cuando liberas el perdón, no solo estás obedeciendo un mandamiento, estás permitiendo que el poder de Dios sane tu alma y tu cuerpo. La sanación espiritual es un proceso profundo que comienza en la mente y el corazón y se refleja en el cuerpo. A medida que buscamos la paz de Dios, perdonamos a los demás y permitimos que Él nos perdone, nos volvemos más libres para experimentar la sanación que Él tiene para nosotros. Y al hacerlo, vemos la transformación no solo de nuestra salud, sino de todas las áreas de nuestra vida. Después de reflexionar sobre la importancia de la paz interior y el perdón para la sanación, necesitamos comprender otro aspecto vital en el proceso de liberación y sanación: confiar en la soberanía de Dios y reconocer su voluntad en nuestras vidas. Cuando hablamos de sanación, nuestras mentes a menudo buscan automáticamente respuestas inmediatas, soluciones rápidas o incluso milagros instantáneos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la verdadera sanación no depende de nuestros plazos o expectativas, sino de la perfecta voluntad de Dios para cada uno de nosotros. El Salmo 23, por ejemplo, nos recuerda que incluso en tiempos de sufrimiento, Dios es nuestro pastor y cuida de nosotros. Nos conduce a verdes praderas, nos guía a aguas tranquilas y restaura nuestras almas. Este salmo es un reflejo de la plena confianza en Dios, que sabe exactamente lo que necesitamos en el momento oportuno. A menudo, la curación que buscamos no llega de la manera que imaginamos, sino desde un lugar mucho más profundo, donde Dios trabaja en nuestro espíritu y nos prepara para la verdadera restauración. Cuando confiamos en su soberanía, aceptamos su voluntad, independientemente de lo que implique, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. En Jeremías 29:11, Dios nos dice: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros», dice Él, Señor, planes de prosperaros y no de dañaros, planes de daros una esperanza y un futuro. Este versículo es un recordatorio de que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, e incluso cuando nos enfrentamos a desafíos, podemos confiar en que Él nos está guiando hacia algo mejor. Esto también se aplica a nuestra salud. La curación que necesitamos puede no ser inmediata, pero al confiar en Dios, sabemos que Él está obrando para nuestro bien, enseñándonos a depender de Él y a crecer espiritualmente en el proceso. La verdadera curación comienza cuando dejamos de intentar controlar los resultados y nos rendimos a la voluntad soberana de Dios. Esto no significa que debamos ser pasivos, sino que debemos caminar por fe, sabiendo que en cualquier situación Dios está con nosotros y que Él tiene la última palabra sobre nuestras vidas. Cuando aceptamos esta verdad, el peso de la ansiedad y la duda comienza a desaparecer, y la paz que viene de confiar en su soberanía comienza a llenarnos. A menudo, la curación no consiste solo en lo que Dios hace en nuestro cuerpo, sino en lo que hace en nuestro corazón, transformándonos de dentro a fuera. Pero es importante recordar que la confianza en la soberanía de Dios también está estrechamente vinculada a nuestra actitud de fe. En Santiago 1:6-8 se nos exhorta a pedir con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es llevada y revuelta por el viento. Cuando pedimos la curación, debemos hacerlo con fe inquebrantable, sabiendo que Dios puede actuar y actuará según su perfecta voluntad. Pero debemos darnos cuenta de que, incluso cuando la curación no llega inmediatamente,
La confianza en su soberanía nos permite descansar sabiendo que, a su debido tiempo, todo se restablecerá. Confiar en Dios no significa que no nos enfrentaremos a dificultades o que la curación vendrá sin desafíos. A menudo es en medio de las pruebas cuando Dios nos moldea y nos prepara para un propósito mayor. La curación física o emocional puede ser solo una parte de un proceso mayor de transformación espiritual. Al aceptar que la curación puede llegar de formas distintas a las que imaginamos, nos liberamos de la presión de esperar algo concreto. Y así nos volvemos más sensibles a la acción de Dios en nuestras vidas, lo que nos permite experimentar su presencia y su poder de un modo más profundo. Ahora, quizá te preguntes, ¿cómo podemos confiar realmente en Dios en tiempos de sufrimiento y dolor? La respuesta está en una relación diaria con Él, en buscar constantemente su presencia. Cuando nos relacionamos con Dios a través de la oración, la lectura de la palabra y la adoración, nuestra confianza en Él se fortalece. Cuando nos rendimos al proceso, aceptando su voluntad, tenemos la certeza de que Él está obrando en nuestro favor, transformando nuestro dolor en algo que nos acerca a Él. El segundo punto que debemos considerar al reflexionar sobre la soberanía de Dios es la importancia de escuchar su voz y discernir su dirección. Cuando buscamos sanación y liberación, es vital que tengamos los oídos abiertos a lo que Dios nos dice. A menudo, en nuestra ansiedad por respuestas rápidas, ignoramos la dirección divina que se nos ofrece. Dios nos habla de muchas maneras, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de otros hermanos y hermanas en Cristo. Sin embargo, es esencial que estemos en sintonía con su voluntad, para que podamos seguir los pasos que Él nos está guiando a dar. En Juan 10:27, Jesús dice, «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Esto nos recuerda que, al confiar en Dios y en su soberanía, debemos estar atentos a su voz. Dios quiere guiarnos y dirigirnos en todos los ámbitos de nuestra vida, incluida nuestra curación. Cuando estamos dispuestos a escuchar y obedecer su dirección, encontramos el camino hacia la restauración. Y este proceso de escuchar la voz de Dios nos fortalece, nos renueva y nos trae verdadera sanidad espiritual y emocional. Ahora, imagina la diferencia que supondrá en tu vida que, cuando te enfrentes a una situación difícil, busques ante todo la dirección de Dios, confiando plenamente en que Él sabe lo que es mejor para ti. Esto no significa que no experimentaremos dificultades, pero sí significa que al escuchar su voz y seguir su dirección, seremos guiados hacia la sanación y la paz que solo Él puede proporcionar. A lo largo de este camino de reflexión, hemos visto que la curación y la liberación no son procesos lineales o simples, sino que implican una serie de etapas espirituales fundamentales. Desde la toma de conciencia de que las enfermedades y los problemas pueden tener raíces espirituales, pasando por la importancia de la fe activa, la obediencia, la oración y el ayuno, hasta el poder transformador de la paz y el perdón de Dios. Cada pieza encaja de una manera que nos lleva a comprender plenamente cómo se manifiesta la sanación en la vida de un cristiano. Ahora, al concluir este ciclo de revelaciones, es el momento de conectar todo lo que hemos tratado y reflexionar sobre el poder de la intervención divina en nuestras vidas, como respuesta a nuestra fe, confianza y obediencia. En primer lugar, aprendimos que la fe es el fundamento de la curación. No se trata solo de esperar a que ocurra algo, sino de adoptar una postura activa ante la promesa de Dios. Como vimos en el ejemplo de la mujer con flujo de sangre, la fe que actúa es la fe que mueve el poder de Dios. Esta fe es capaz de provocar la manifestación de milagros, no por nuestras fuerzas,
sino por nuestra confianza en el poder de Cristo. No basta esperar pasivamente, hay que ir más allá, como aquella mujer que, aun conociendo su estado, tomó la decisión de buscar audazmente al Señor. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a actuar con fe, creyendo que a través de tu fe puedes acceder a las bendiciones de Dios? Luego hablamos de la importancia de la obediencia a la palabra de Dios. La curación no es solo una cuestión de fe, sino también de alinearse con la voluntad de Dios. Como vimos en Crónicas 7:14, la curación física y espiritual comienza con un corazón arrepentido, una entrega sincera y la voluntad de obedecer la voz de Dios. Cuando nos arrepentimos, cuando buscamos el rostro de Dios, Él responde con perdón y restauración. Y al arrepentirte y rendirte, abres la puerta a la sanación para que Dios pueda actuar poderosamente en tu vida. La obediencia y la entrega son vitales para que se produzca el milagro, porque Dios no nos obliga a nada, nos llama a participar activamente en el proceso. Además, la oración, el ayuno y la confesión de la palabra se han convertido en nuestras poderosas armas en el combate espiritual. La guerra que libramos no es contra la carne y la sangre, sino contra las fuerzas espirituales que tratan de derribarnos. Dios nos da estas herramientas para que podamos resistir al enemigo y ver su mano de poder moverse en nuestras vidas. Cuando oramos y ayunamos, no solo le pedimos a Dios, sino que también nos colocamos en una posición de humildad y dependencia. Y al declarar la palabra de Dios sobre nuestras vidas, como vimos en los pasajes de sanación, estamos usando la espada del Espíritu, que es la verdad de Dios, para destruir las mentiras del enemigo y alinearnos con la verdad divina. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, también ha sido una constante en nuestro camino. A menudo, la curación va acompañada de la tranquilidad que da saber que Dios tiene el control. El sufrimiento puede ser grande, pero al descansar en las promesas de Dios, la paz invade nuestros corazones y la curación comienza en nuestros espíritus. Dios no nos promete una vida sin dolor, pero sí que en medio del dolor estará con nosotros, dándonos la paz que necesitamos para seguir adelante. Y esta paz es fundamental para el proceso de curación, porque sin ella somos vulnerables a las mentiras y los ataques del enemigo. La paz de Dios nos fortalece, nos mantiene firmes y nos permite afrontar cualquier tormenta con la certeza de que Él nos guía. Pero quizá el punto más transformador que hemos tocado es el poder del perdón. Cuando decidimos perdonar, liberamos no solo a los demás, sino a nosotros mismos. El perdón rompe las cadenas que nos mantienen prisioneros del pasado y nos permite vivir en la libertad que ofrece Cristo. Sin perdón no hay verdadera curación. El perdón, a pesar de ser un reto, es un paso fundamental hacia nuestra liberación, porque es en el perdón donde encontramos la verdadera paz y la verdadera curación. Y esta curación no es solo emocional o física, sino espiritual, porque al perdonar nos alineamos con el corazón de Dios, que nos perdonó primero. Al practicar el perdón, seguimos el ejemplo de Cristo y nos convertimos en canales de curación en nuestras propias vidas. Por último, la confianza en la soberanía de Dios y la voluntad de seguir su dirección completan el ciclo de curación. Como hemos visto, la soberanía de Dios nos enseña a confiar en su plan perfecto, incluso cuando no entendemos la razón de nuestro sufrimiento o dificultades. Confiar en Dios no significa que tengamos que entenderlo todo, sino que al creer en su bondad y en su control absoluto, aceptamos su voluntad con un corazón lleno de fe. Y es en esta confianza donde encontramos la verdadera paz. Y es a partir de ella que vemos la manifestación de su curación, tanto física como espiritual. Cuando confiamos en su voluntad y seguimos su dirección,
No solo somos sanados, somos transformados. Así que ahora que hemos reflexionado sobre todo esto, la pregunta que queda es, ¿estás listo para experimentar esta transformación? ¿Estás listo para entregarte a la fe, la obediencia, el perdón y la confianza en Dios, sabiendo que la curación que tanto buscas comienza con un cambio profundo en tu interior? El proceso de curación no es una fórmula, sino un viaje de entrega y transformación. A medida que abraces estos principios y permitas que Dios actúe en tu vida, verás la manifestación de su sanación en todos los ámbitos. En el cuerpo, la mente y el espíritu. Recuerde, la curación no es solo un acontecimiento momentáneo, sino un proceso continuo de restauración que Dios quiere llevar a cabo en usted. Y a medida que te rindas a Él, la sanación se convertirá no solo en una experiencia, sino en una realidad diaria en tu vida. El camino de la fe, la obediencia y la confianza en Dios te llevará a la verdadera libertad. Prepárate, porque lo mejor de Dios está por llegar. Enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Ya no estás donde empezaste. Cada paso que has dado, cada reflexión que has absorbido, te ha acercado más a la verdad y a la cura que Dios tiene para tu vida. No es fácil recorrer un camino de transformación, pero tú lo has hecho. Y ahora tienes la llave para empezar a vivir una vida más plena, más cerca de Dios, más libre de todo lo que te aprisionaba. Quiero que sepan que este viaje no es algo sencillo, sino algo divinamente preparado para aquellos que buscan la verdad. Muchos de los que han empezado a ver este vídeo, aunque hayan escuchado todo lo que se ha dicho, puede que no hayan asimilado del todo la profundidad de lo que aquí se ha revelado. Y si has llegado hasta el final, es porque Dios tiene algo grande para tu vida. Te ha traído aquí para que adoptes una actitud de fe, y esa actitud es precisamente lo que marcará toda la diferencia en tu camino hacia la curación. Pero una vez que hayas recibido estas poderosas verdades, la decisión es ahora tuya. No dejes que este conocimiento se pierda. No dejes que estas palabras se pierdan en el viento. Lo que has aprendido aquí es un tesoro espiritual. Y ahora es tu responsabilidad compartir esta verdad con el mundo. La verdad no puede guardarse, debe difundirse. Te invito a pasar a la acción ahora. Si aún no te has suscrito al canal, si no has compartido este video con otras personas que también necesitan oír hablar de sanación espiritual y protección contra las fuerzas del mal, te insto, hazlo ahora. No lo pospongas, porque la urgencia es real. Igual que protegerías tu casa física de un intruso, también debes proteger tu casa espiritual. Y no solo el tuyo, sino el de tu familia. El enemigo no espera, actúa rápido y sin piedad. Intenta invadir corazones, mentes y familias, buscando destruir todo lo que Dios ha preparado para nosotros. A menudo, las puertas de nuestros hogares están abiertas y no nos damos cuenta. Cuando no nos protegemos, cuando no invertimos en nuestra vida espiritual, dejamos que el mal se cuele y el precio puede ser alto. La sanación y la restauración que buscas solo se manifestarán cuando cierres esas puertas espirituales y pongas tu vida y tu hogar bajo la protección divina. Tienes que darte cuenta de que si no actúas ahora, podrías estar dejando huecos para que el mal siga actuando en tu vida y en la de tus seres queridos. Y por difícil que sea, tienes que reconocer que no inscribirte, no interactuar, no compartir este mensaje es una señal de descuido de aquello para lo que Dios te ha traído aquí. Tu vida espiritual depende de decisiones como esta. Si ya estás suscrito, si ya participas activamente, enhorabuena. Has tomado la decisión correcta y Dios te honrará por ello. Tú, que has tomado la decisión de inscribirte y mantenerte firme, te estás posicionando sabiamente, de un modo que protegerá no solo tu corazón, sino también a tu familia y tu futuro. Ahora, te pido algo sencillo pero poderoso.
Te invito a que cierres los ojos un momento y reflexiones sobre todo lo que has oído. No es momento de actuar, sino de sentir. Permitir que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, invada tu corazón y te dé la certeza de que, tomando las acciones correctas, estás en un camino de profunda transformación. Siente la gratitud por este viaje que has comenzado y que no tiene fin, porque Dios está contigo a cada paso del camino. Respira hondo y permite que la sanación divina continúe derramándose en tu vida ahora mismo. Permanece en silencio ahora, sin prisas, y permite que la paz de Dios sea tu compañera. La paz que viene con la certeza de que estás en el centro de la voluntad de Dios, protegido y restaurado por su poder. No hay necesidad de apresurarse, no hay necesidad de moverse. Solo siente su presencia, siente su paz. No dejes que las prisas del mundo te distraigan ahora. Este es el momento de interiorizar todo lo que has aprendido y alinearte con el plan de Dios para tu vida. Cuando estés listo, no olvides compartir este mensaje. Suscríbete al canal, participa en los comentarios y sé parte activa de lo que Dios está haciendo en tu vida y en la de los demás. Tu futuro espiritual depende de ello.